Sean todos ustedes bienvenidos al canal. El día de hoy veremos el tema Análisis PEST y PESTEL. ¿Qué es el análisis PEST? El análisis PEST es una herramienta de planificación estratégica que mide el impacto de los factores del macroentorno en la organización. Entre estos factores tenemos, por ejemplo, el aspecto político, el factor económico, el factor social y el factor tecnológico. Vamos a dar inicio con el factor político. Este primer elemento, sí, este es el primer elemento del análisis PES que nosotros vamos a estudiar. Este está constituido por factores políticos. Cuando se consideran los factores políticos, se debe evaluar el impacto de todo cambio político o legislativo que pueda afectar a los negocios. Si uno está operando en varios países, es necesario aplicar el análisis a cada uno de ellos y al bloque político comercial de las naciones al que pertenecen. En este caso, nosotros podemos mencionar, por ejemplo, ciertas variables que podemos considerar en el factor político. Por ejemplo, las normas de protección al medio ambiente, el respeto de los derechos constitucionales, la protección a la inversión, la protección a la propiedad industrial e individual en nuestro país sería CENAPI, la legislación tributaria, la legislación laboral, la forma de gobierno, esta puede ser una forma democrática, autocrática, la estabilidad y riesgo político, el conflicto armado interno o externo o el terrorismo, la estabilidad social, las alianzas políticas e internacionales, el sistema de organización política, por ejemplo, si este es centralista, federalista, entre otras. Como siguiente factor, vamos a tocar el factor económico. Todas las empresas se ven afectadas por factores económicos de orden nacional, internacional o global. El comportamiento, la confianza del consumidor y su poder adquisitivo estarán relacionados en la etapa del auge, la recesión, estancamiento o recuperación por la que atraviese una economía. Los factores económicos afectan el poder de compra de los clientes potenciales y el costo principal de las empresas. Entre estas nosotros podemos ver las siguientes, en algunos aspectos del factor económico. Por ejemplo, podríamos mencionar a las tasas impositivas, las tasas de interés, los niveles de inflación, las tasas de crecimiento económicos, los niveles de deuda y ahorro, los niveles de confianza del consumidor, la disponibilidad de mano de obra calificada, los costos de materias primas, la situación de la balanza de pagos, importaciones, exportaciones, la confiabilidad del país como socio comercial, los tratados comerciales internacionales y vigentes, las restricciones a la inversión extranjera, las tasas de empleo, la política monetaria, las tasas de cambio, los índices de precios. El siguiente factor es el factor social. Los factores sociales se enfocan en las fuerzas que actúan dentro de la sociedad y que afectan las actitudes, intereses y opiniones de la gente e influyen en sus decisiones de compra. El- Estos factores sociales pueden variar de un país a otro e influyen en aspectos tan diversos, tales, por ejemplo, como las religiones, las actitudes hacia los productos o servicios extranjeros. Va a depender de cómo va a reaccionar como en este caso, cómo van a reaccionar las personas ante el producto que nosotros vayamos a ofrecer. Por ejemplo, entre estos factores sociales vamos a tratar los siguientes aspectos demográficos, por ejemplo, el crecimiento de la población o la estructura de las edades en el país, la salud, la educación y la movilidad social, las tendencias de empleo, los medios de comunicación, las actitudes y perjuicios de las personas, los estilos de vida, los cambios socioculturales, las distribuciones de ingreso, condiciones de vida de la población, factores étnicos y religiosos. Como un siguiente factor podemos mencionar el factor tecnológico. Este factor es importante para casi la totalidad de empresas porque todos los sectores industriales. La tecnología es una fuerza impulsadora de los negocios, mejora la calidad y reduce los tiempos para mercadear productos y servicios. Este tipo de factores tecnológicos pueden reducir las barreras de entrada,
los niveles mínimos para producir eficientemente e influir en la decisión de que si producimos directamente o contratamos a un tercero. Pero también en las industrias donde los cambios tecnológicos se dan con mucha velocidad, es difícil para las empresas adoptarse o adaptarse a los cambios o al mismo ritmo, debido al costo que esto va a involucrar y a la disponibilidad de recursos humanos que estén calificados ante esas actualizaciones. Entre estos factores nosotros podemos mencionar ciertos aspectos. Por ejemplo, el impacto de nuevas tecnologías, podemos hablar de la robótica, la nanotecnología, el impacto y la velocidad de las transferencias de tecnología, el tamaño de inversión en investigación y desarrollo tecnológico, el impacto en las tecnologías de la información, las tasas de obsolencia tecnológica, la automatización de de los procesos de producción, los incentivos a la modernización y entre otros. Hablando del análisis PESTEL, sí, esta es una modificación del análisis PEST donde se incorporan además de los cuatro factores mencionados los siguientes. Nosotros ya teníamos los anteriores. Ahora nosotros incorporamos E y L. E haciendo referencia al factor ecológico y L haciendo referencia al factor legal. El factor ecológico. En este factor se analizan todas las leyes orientadas a proteger el medio ambiente, la regulación sobre el consumo de energía y el reciclaje de residuos y la preocupación por el calentamiento global, que hoy en día es básicamente un punto a analizar para todas las empresas a nivel internacional. El siguiente punto es el factor legal. Este factor se ocupa de analizar las licencias, leyes sobre el empleo, derecho de propiedad intelectual, leyes de salud y seguridad laboral, sectores protegidos y regulados. Bueno, espero que el tema haya sido de su agrado y estaré atenta a todas las dudas y preguntas que pueden surgir a lo largo del tema.